Hola, buenas tardes. Rafa. ¿Qué tal, Melida? Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, estoy como una niña pequeñita, de emocionada, que daría saltos por todos lados para hablar contigo. Nada, encantado, encantado de estar aquí contigo y charlar sobre emociones, sobre vínculos y sobre lo que tú quieras. Así que nada, es un placer. Gracias por invitarme. Bueno, imagínate, yo estoy, una de las cosas, yo veo tu currículum que es tan extenso, ¿no? Y una de las cosas con las que me quedo y siempre digo que personas o personajes como tú, que están a tope, porque van a tope, ¿no? Tienen la generosidad de atender a, bueno, a alguien que anda por ahí y se le ocurre la idea de, vamos a hablar con Rafa, ¿no? Estoy, Faltaría más, Estoy faltaría muy agradecida realmente porque aceptaras la invitación. nada, un Y placer. bueno, le doy las gracias a todas las personas que se vayan conectando. Esta es una cuenta muy modestita que hace poco que he comenzado, pero como te comenté en su momento, pues quiero que sean contenidos de valor, que lleguen, que sean semillitas, ¿no? Que sirvan para que den brotes muy, muy buenos, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, nos vamos adentrando en el tema, pero antes quiero presentarte para aquellas personas, si acaso algún despistado no te conoce. Tú eres Rafa Guerrero, eres licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid Ujú, y eres doctor en Educación también, eso es. ¿no? Ujú. Bueno, tienes un máster en psicoterapia breve, experto en TDAH, trastornos del aprendizaje y de conducta. Bueno, aparte de esto, en la actualidad trabajas en, Darwin Psicólogos, que es tu despacho, ¿no? Eso es, eso es. Y bueno, trabajas también en la Facultad de Educación, eres profesor también de un máster, si no me equivoco, de diversidad y apoyos educativos, Ujú. ¿sí? Varios másters, sí. Ujú. Ah, vale, no es uno, son varios. Eres uno de ellos, sí. Vale, y además eres colaborador habitual la prensa El País, ¿no? Ujú. Y bueno, entre otras muchísimas cosas, que si quieres agregar algo más, pues, ¿no? Vale, También. Yo creo fantástico. que Me has presentado de eres, manera estupenda, así que fenomenal. eres toda una autoridad en esta área, así que bueno. Bueno, yo te lo agradezco, Melida, pero bueno, al final cada uno hacemos, como dice mi querida Marisa Moya, cada uno en su parcelita hace lo que buenamente puede y bueno, pues yo me dedico a eso también, me dedico a hacer lo que buenamente puedo, con toda mi intención, con la formación que he hecho y que sigo haciendo. Y bueno, pues ese es el objetivo que perseguimos todos, ¿no? El irnos formando y bueno, pues el tratar de hacer un mundo mejor y tratar de crear una infancia, bueno, pues lo más adecuada posible, ¿no? Sobre todo con los tiempos que corren, ¿no? Que corren, sí, sí, sí. Mira, justamente cuando pensaba cómo introducir el tema, ¿no? Eh, mm, Abrí tu libro y dije aquí seguro me voy a inspirar y conecté con esta frase, este pensamiento de Aristóteles, ¿no? Ujú. El que dice educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, ¿no? Sí, Y es una verdad como un templo esto. Y esto estamos hablando de, bueno, ¿no? fíjate. Sí, todo lo que ha corrido desde entonces. Sí. Y no es hasta los años 90 realmente donde yo recuerdo que estaba comenzando la universidad, así que bueno, pueden sacar cuenta yo. Eh, Mejor que no lo hagan. Donde comenzó, ¿no? Mayer y Salovey que sacaron un artículo al que no le dieron muchísima importancia. Y Ujú, no es hasta a lo mejor 4 o 5 años después con Goleman, ¿no? Con el bestseller. ujú. Sí, sí, Entonces, sí. fíjate, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que es curioso, ¿no? A mí me llama mucho la atención, ¿no? Como, bueno, pues los griegos, ¿no? Que ya, la verdad que descubrieron prácticamente todo, ¿no? Menos los dispositivos tecnológicos lo descubrieron todo. Y bueno, pues ya Aristóteles hablaba de la importancia de
bueno, lo que ellos llamaban las pasiones, ¿no? Las emociones, lo conocemos hoy como emociones, ¿no? Y es que es algo fundamental, ¿no? Y es curioso como al final, pues, es un periodista, ¿no? Porque es verdad que Goleman luego hizo sus estudios de psicología, pero bueno, en el momento que saca inteligencia emocional lo hace desde un texto eminentemente periodístico, ¿no? Y Sí. bueno, es el que populariza y el que da a conocer, ¿no? Con el bestseller que tú comentabas, Melida, de inteligencia emocional, ¿no? Pero el artículo científico que era 5 años antes, en el año 90 de Salovey y de Mayer, bueno, pues fue bastante poco conocido y los que tuvieron el gusto de conocerlo lo criticaron, ¿no? Con lo cual Sí, tuvo poca repercusión, ¿no? Y bueno, pues estamos metidos en esa vorágine, ¿no? Qué importante, ¿no? Medida que te voy a contar yo a ti, ¿no? Qué importante sí. el hecho de que seamos capaces de trabajar una parte. Bueno, a mí me gusta, ya sabes que me gusta mucho engancharme y asociarlo todo a la parte cerebral, ¿no? Pero una parte del cerebro que lleva existiendo con nosotros desde hace más tiempo que la parte que vino después, ¿no? Es decir, que la parte emocional es algo que nos distingue mucho más, la parte emocional y la parte social nos distinguen mucho más De que todos la los parte, animales. Sí. claro, que es la parte racional y la parte ejecutiva, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues claro, ¿cómo vamos a poder disfrutar de una puesta de sol o cómo vamos a disfrutar? Cuando digo disfrutar me refiero al lujo, ¿no? Sí, sí, sí. Disfrutar Es que es es un un lujo, ¿no? lujo. Claro. Disfrutar de una puesta de sol, disfrutar de un partido de fútbol, disfrutar de una obra de arte, de ayer veía con mi mujer el documental este que ha salido en Movistar de Pavarotti, ¿no? Bueno, es una preciosidad que os recomiendo a todos, la verdad que me ha encantado, ¿no? Y cómo vamos a poder disfrutar de esas cosas si lo que está por debajo, ¿no? ¿Y cómo vamos a disfrutar del ático si el sótano no está suficientemente bien cubierto o bien estructurado, ¿no? Sí, Entonces, bien organizado. claro, no podemos disfrutar de estas cosas, no podemos disfrutar de, digamos, lo que llamamos en la cultura popular, ¿no? Las pequeñas cosas de la vida, no se puede disfrutar de eso si las bases de nuestras vidas y las bases de nuestras estructuras y de nuestra personalidad no están suficientemente bien construidas. No se puede disfrutar del documental de Pavarotti si tengo hambre. Y Exacto. claro, no se puede disfrutar de una puesta de sol o de una conversación que puede ser más profunda o más coloquial con tu pareja o con un amigo si uno tiene mucho sueño o si uno tiene una circunstancia laboral, personal o de salud que le está desequilibrando emocionalmente. Es imposible, ¿no? Mm. Y desgraciadamente, Mélida, yo esto lo hago así a modo un poco de reflexión, ¿no? Pero vivimos en una sociedad donde vivimos y vemos y estructuramos mucho más el ático que lo que es la Exactamente. parte del todo. Justamente te iba a comentar eso, que tú, una de las cosas que señalas en el libro, y no es políticamente hablando, hablas de que estamos en una sociedad de izquierdas, ¿no? Total. Totalmente. Entonces, y sobre todo en estos momentos de incertidumbre, ahora en donde hay tantos cambios y donde hay que echar mano precisamente de la derecha y no de la izquierda, ¿no? Claro, sí, hay que echar mano de la derecha y hay que echar mano del sótano, ¿no? Que esto es lo que hablamos Exacto. del cerebro inferior, de lo que son, bueno, pues las pasiones, ¿no? Volver otra vez a Sí. Aristóteles, las emociones, las necesidades, los instintos. Todo esto, desde luego, Melida, que va a ser gestionado, va a ser dirigido por el gran director de orquesta, metafóricamente hablando, que es la corteza prefrontal. Sí, Exacto. seguro. Pero hay que hacerle caso, al sótano hay que hacerle caso. El sótano es, yo no digo que sea más importante, porque no Mm. que sea más importante el sótano que el ático. Es decir, tanto el ático como el sótano pertenecen a un edificio y el edificio lo componen un sótano, una parte intermedia, digamos, y una parte de ático, ¿no? Una parte de... Pero es un gran impulso. Claro, es un gran impulso y es lo que da color, ¿no? Lo que da color Exacto. al edificio es el sótano. Entonces yo lo que vengo a reivindicar no es que las emociones sean más importantes que la razón, sino que las emociones son igualmente importantes como la razón. Lo que pasa es que vivimos una sociedad, como tú bien decías y como explico en el libro, que es total de izquierdas, ¿no? Donde lo importante es el hemisferio izquierdo, es decir, el lenguaje, cuantos más idiomas tengamos mejor, donde Mejor. es el resultado, donde lo importante es el autocontrol, que está muy bien el autocontrol, pues claro que sí, sí yo hago muchas formaciones para gestionar el autocontrol y para desarrollar el autocontrol, claro, pero no es lo único, ¿no? Y entonces tenemos que mirar más también y ponerlo en un mismo equilibrio la parte emocional. Entonces, como me gusta... Y corrígeme si me equivoco, pero pareciera que esto, el autocontrol,
se confunde mucho con reprimir. Y ahí es donde hay un Sí, gran, ¿no? Un claro. gran problema. Claro, claro, ¿No? ese es uno de los grandes problemas que tenemos, Melida, el entender o el malentender, ¿no? Malentender, sí. Claro, el no comprender bien esta diferencia. Cuando hablamos de, de gestión emocional, a veces la gestión implica controlar o no expresar una emoción, pero el hecho de que no la exprese no quiere decir que no la Que no sienta. la sienta, Claro, exacto. o el hecho de que no aquí y ahora para mí no sea efectivo, no me interese expresar una emoción, porque resulta que es mi jefe o resulta que es mi pareja y no es momento de decirle esto y habrá que esperar un tiempo, habrá que esperar a que esté más tranquilo, no quiere decir que en un futuro, y un futuro puede ser dentro de 5 minutos, dentro de unas horas, esta noche o mañana, no sea efectivo, ¿no? O no sea ideal el comentarlo, ¿no? Entonces, desde luego que cuando hablamos de represión, como tú decías, Melida, el reprimir algo implica, bueno, pues el tragártelo, el ocultarlo y que jamás salga a la superficie, ¿no? Exacto. Y yo no digo que en ocasiones esto sea lo más efectivo, claro, Ujú. pero ya eso no se le llama represión, ¿no? Eso se le llama inhibición, ¿no? Inhibición, Claro, claro. o control, o algo de lo cual ha estudiado mucho Walter Mitchell, ¿no? El famoso psicólogo del test de la golosina, ¿no? La importancia de retrasar la gratificación. Y eso es uno de los Exacto. grandes valores que tenemos que desarrollar en nuestros niños, ¿no? Claro, Totalmente. nuestros niños vienen a este mundo con un sistema operativo, cerebralmente hablando, que les sitúa en el aquí y en el ahora y viven el presente de una manera muy intensa. Ni están pensando en lo que hicieron ayer, lo mal que lo hicieron y lo mal que se sienten, porque no lo hacen, ni están pensando en el día de mañana, están en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que ir haciendo en esa construcción a nivel cerebral, de ir haciendo un cerebro que sea lo más equilibrado posible, lo que tenemos que hacer es que nuestros hijos, que ahora son pequeños, el día de mañana, cuando sean adultos, tengan la capacidad de vivir en presente, pasado y Y futuro, futuro. ¿no? Y para eso es importante tener en cuenta que algunas cosas que yo pienso, que yo siento o que me gustaría hacer, más me vale, y lo digo de una manera egoísta, más me vale a mí no decirlas, no hacerlas, no contarlas, ¿no? Y a lo mejor lo que tengo que hacer es expresarlas más tarde, ¿no? Habrá ocasiones en las que no deba decir nada en ese momento y se quede ahí fuera, pero habrá otros momentos donde tenga que retrasar, ¿no? En la expresión de la emoción. Entonces, la represión nunca es positiva y esto está más que descrito a lo largo de lo que es Comprobado, sí, de la sí, sí, sí. evolución de la historia, ¿no? De la psicoterapia, ¿no? Desde luego que lo que tratamos de hacer, ¿verdad?, los psicoterapeutas, Melida, consiste en esto, ¿no? En esto. En expresar, en contar, en narrar, en hablar, en sacar fuera lo que yo tengo dentro que me está haciendo daño. Entonces, mensajes y ideas que circulan por la sociedad lo que nos hacen es todo lo contrario, ¿no? De, bueno, eso pasó hace mucho tiempo, no hagas caso de eso, Sí. eh, eso no tiene importancia, eso lo único que hace es enquistar y hasta incluso aumentar mi El malestar. nivel de angustia, de malestar, eso es, y mi rabia. Entonces es muy importante ofrecer contextos, ya no digo a los niños, digo a las personas, ¿no? Ofrecer contextos donde uno pueda expresar, donde uno pueda, bueno, pues hasta incluso a veces dibujar o escribir, de la manera que uno pueda, que uno exprese Claro. aquella circunstancia que puede ser o es una situación que se está dando en el día a día que a mí me está generando ese malestar. Y esto es fundamental. Exacto. Y a esto nos dedicamos los psicoterapeutas, ¿no? Generar contención, ¿no? De todo Claro, esto. eso es. Yo creo que para llegar a esto de la inteligencia emocional, yo creo que hay una base para llegar a concretar más adelante estas habilidades y comienza muy atrás, ¿no? Comienza con nuestras figuras y comienza con el apego. Ya volví, ¿no? Lo describió hace también bastante tiempo, que decía la importancia que tiene, que es innato además, el hecho de vincularnos a nuestros cuidadores, ¿no? Y depende de cómo nosotros nos vinculemos con nuestros cuidadores, entonces vamos a tener una forma de responder, ¿no? Pues, Ante los acontecimientos de la vida. Esto desde que estamos bebé hasta, ¿no? Y hay como una horquilla muy importante, son los primeros años de vida. Yo soy una mamá de un niño de 4 años, te podrás imaginar, una mamá de paso añosa, ¿no? Bueno, añosa cuando lo tuve, pero bueno, y es
es un reto importantísimo, ¿no? Para todos los padres. Entonces, ¿cómo nos describirías esto del apego, sobre todo para las personas que quieren escucharte y que estamos en esta, ¿no? ¿Qué es para Rafa el apego? Bueno, luego si quieres te doy una definición, pero así para introducir el tema del apego, podríamos decir que el apego es, fíjate cómo lo voy a definir, pero el apego es algo que pone patas arriba el edificio de cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, es algo que sobre todo pone patas arriba y que le da una vuelta a todos los niveles al sótano y que inevitablemente tu ático va a tener que cambiar o debería cambiar, ¿no? Es decir, las fiestas que hacías en el ático, ahora una vez que eres madre, una vez que eres padre, no digo que no las puedas hacer, pero quizá no las puedas hacer con la misma intensidad, con la misma frecuencia y con la misma duración con la que las hacías antes, ¿no? Por lo tanto, el apego es algo que desde las entrañas, ¿no? Desde el más puro inconsciente, a nivel emocional, a nivel de necesidades, no solamente es que vaya a transformar tu vida, sino que va a transformar la vida de tu pareja, va a transformar la vida de tu familia en caso de que ya tuvieras otros niños. Es decir, es la esencia, ¿no? Es la esencia, fíjate, Melida, que no digo es la esencia del ser humano, porque no creo que sea la esencia del ser humano, es la esencia del mamífero, ¿no? Y entonces todos los mamíferos tenemos algo que es una auténtica maravilla que se llama apego, ¿no? Apego. ¿Qué es esto del apego? Bueno, el apego es un tipo de vínculo, ¿no? Vínculos hay muchos, tenemos vínculos y tenemos relaciones con distintas personas, pero el apego es un tipo de vínculo muy concreto, ¿no? Que se da con nuestras personas más allegadas, las personas que están llamadas, ¿no? O destinadas a cuidar de nosotros, que atienden nuestras necesidades de todo tipo de necesidades, tanto las fisiológicas, sociales, emocionales y las cognitivas. Y por eso tiene unas características que son diferentes, ¿no? Porque yo puedo tener, Melida, un vínculo contigo, pero no tenemos un vínculo de apego, ¿no? Aunque en algunos puntos, y ahora si quieres hablamos de que el apego en estado adulto, bajo mi punto de vista, no existe, ¿no? Aunque en la práctica se puedan dar ciertos patrones o ciertos comportamientos que se pueden asemejar, ¿no? A lo que es el apego. Pero no se le llama apego, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del apego? Lo que caracteriza al apego, decíamos que es un tipo de relación que se da, pero claro, decíamos, no vale una relación que se da entre un adulto y otro adulto. Es decir, ¿yo estoy apegado a mi mujer? No, afortunadamente no. ¿Mi mujer está apegada a mí? No, afortunadamente no. Y digo afortunadamente no porque existe la posibilidad de que entre parejas, que las parejas por definición es una relación de tipo horizontal, ¿vale? Hoy por ti, mañana por mí, donde hay un ten con ten, donde hay hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, ¿vale? De simetría, exacto. Claro, eso es, hay una simetría, donde estamos en un 50-50 o habrá habilidades, destrezas o conductas donde estamos en 60-40 y en otras estamos 40-60, pero más o menos hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Se podría resumir. Pero eso no es apego, eso es un vínculo, ¿no? Sí. Y entonces, en estado adulto, un vínculo entre parejas, entre amigos, entre compañeros de trabajo sano tiene que ser vínculo horizontal, no vertical. Cuando hablamos de apego, la relación, el vínculo de apego es una relación que se da entre la figura fuerte, que habitualmente suele ser mamá, suele ser papá, es la persona que está llamada, como decíamos antes, a cuidar, a atender y a cubrir las necesidades del chiquitín, y luego está el chiquitín, que en un primer momento es neonato, pero pasados unas semanas es un bebé, pasados unos años ya es un niño, es una niña, y luego ya es un preadolescente, luego es un adolescente y luego se convierte adulto, es decir, esto es el desarrollo evolutivo, ¿no? Entonces, en el apego lo que caracteriza la relación de apego es que es un tipo de relación, ya no es horizontal, sino que es vertical. Por tanto, para llegar a una relación horizontal de tipo sana, es decir, para que una persona adulta pueda tener la suerte, porque es una suerte, luego vemos es una suerte, ¿no? Sí. Eso te iba a preguntar, sí. Es una suerte. Para que yo me pueda vincular en estado adulto de una manera sana, y digo vincular, no digo apegarme, con mi pareja, con mis compañeros, con mi equipo de trabajo, con mis amigos, con mis vecinos, he tenido que pasar sí o sí por una relación de tipo vertical. ¿Por qué es vertical? Con lo que decíamos antes, Melia. Nos encontramos con que el chiquitín que está aquí abajo, el chiquitín está en una relación de dependencia.
Pero el adulto, el mayor, el cuidador, ¿no? En ese punto, él no es dependiente, ella no es dependiente. Por tanto, el apego es siempre de abajo a arriba, de débil a fuerte. Es el chiquitín quien se apega a mamá, a papá, al cuidador que sea. Puede ser un tío, puede ser un padre perdón, adoptivo, puede ser cualquier persona, ¿vale? Pero es alguien fuerte, es alguien, entiéndeme lo de fuerte, ¿no? Alguien Sí, que se encargue de cubrir las necesidades. Pero no es al revés. Es decir, no es un hoy por ti, mañana por mí. No es un hoy yo, papá, te cubro tus necesidades, mañana me las cubres tú a mí. No, eso se da en la exacto. relación horizontal, pero no se da en la relación vertical, ¿no? Por eso decimos que es una relación de tipo vertical o es una relación unidireccional, porque siempre va en la misma dirección. Es decir, es siempre mamá y papá quien tiene que captar la necesidad de sus hijos, quien tiene que sintonizar con sus necesidades. ¿Para qué? Para cubrírselas, para ser responsivo, ¿no? Pero como tú bien decías antes, Melida, esto tiene truco. Esto tiene Sí. truco, claro, tiene mucho truco. Porque yo como padre, yo como psicoterapeuta, eh, solamente, yo como profesor, yo como docente, ¿no? Que eso, por esto el tema del apego es tan importante con nuestros docentes, ¿no? Aunque estén en el ámbito universitario, sigue siendo Eso te iba a decir, ¿no? claro, Porque son una segunda referencia, ¿no? Importante. fundamental, fundamental, sí. Entonces, yo solamente como fuerte de la relación voy a ser capaz de vincularme de manera sana con mi hijo, con mis pacientes, con mis alumnos, sí, sí, yo he tenido en una infancia, durante mi desarrollo evolutivo, digamos, una figura que ha podido demostrarme, ya no tanto contarme, que está bien contar, pero sobre todo demostrarme y haberme cubierto lo que yo necesitaba. Es decir, cuando hablamos de apego, Mélida, es muy importante tener en cuenta que no consiste en querer, consiste en poder. Y Exacto. esto es un mito. Esto es la idea está de tú no te vinculas bien con tu hijo porque no quieres, porque no te esfuerzas, porque esta es la sociedad que tenemos montada, ¿no? La sociedad donde lo importante es que si tú quieres conseguir algo te tienes que esforzar. Y eso no es cierto. Desde luego que para conseguir algo te tienes que esforzar. Obviamente, claro. Pero no es condición Pero no es una cuestión suficiente. literal, lineal, exacto. No es suficiente. Sí que es una condición necesaria, usted se tiene que esforzar para conseguir el objetivo que usted se plantea, pero no siempre que usted se esfuerza va a conseguir el objetivo. Y a pesar de eso, Melida, seguimos diciéndole a nuestros niños que tú eres muy bueno, eres muy trabajador y vas a ser capaz de conseguir todo lo que tú quieras en esta vida. Lo cual es una auténtica aberración, porque no es cierto. Sí, Porque no es sí. cierto. Entonces, lo que tiene como característica principal el apego es que va siempre en una única dirección, donde el que depende de mamá y papá es el chiquitín, pero mamá y papá no dependen del chiquitín. ¿Por qué? Porque mamá y papá tienen sus recursos, tienen sus relaciones horizontales para ir creando esos vínculos, para vincularse de manera sana. Si yo en estado adulto no me vinculo de manera sana con el resto de los adultos, es muy probable que yo no pueda desarrollar un buen vínculo, un vínculo sano con mi hijo. Por eso decía que tiene truco. Esto es tan lineal, estoy exagerando, ¿no? Pero luego en Sí, la sí. práctica es así, ¿no? Es tan lineal como que de una mamá con apego seguro y un papá con apego seguro van a tener muy probablemente hijos con apego seguro y de mamás, papás con apego inseguro van a tener hijos con apego inseguro. Pero eso es así de claro como si decimos, oye, este papá y esta mamá que son británicos, que son ingleses, ¿qué idioma crees que le van a desarrollar? Pues me tiene pinta de que van a hablarle al niño en inglés, ¿no? Exacto. Pues lo mismo, es decir, que nadie se plantea, oye cariño, ¿le hablamos en inglés al niño o aprendemos holandés? Es decir, tú le hablas en el idioma que a ti te han hablado tus padres, ¿no? Es decir, seamos conscientes o no seamos conscientes, eso es la manera que tenemos de ir replicando lo que hemos aprendido, lo que hemos heredado, lo que hemos, no heredado genéticamente, sino lo que hemos mamado, ¿no? de nuestros padres. Con el apego pasa exactamente lo mismo. Claro, es que los padres son hijos también, Claro, ¿no? claro. Entonces, claro, desde este lugar, cuando yo te escucho decir esto con padres con apego inseguro, van a tener hijos con apego inseguro, parece que el niño estuviera condenado a esto, pero también esto tiene truco de alguna manera, porque Claro. los padres
¿no? Tenemos la responsabilidad de buscar a estos recursos, ¿no? Para poder hacerlo lo mejor posible, ¿no? Claro. El cauce, Mélida, el cauce está establecido para bien o para mal. Si yo vuelvo a recuperar el concepto antes que te decía, si yo he tenido la suerte, porque realmente es así, es decir, si yo he tenido la suerte de tener una mamá y un papá que tienen un apego seguro, es muy probable que yo sea apego seguro. Y si yo soy apego seguro, es muy probable que me vaya a juntar con una pareja de apego seguro. Es decir, lo que no casa en la práctica, Melida, es que yo sea apego seguro y me vaya a casar, me vaya a juntar o vaya a convivir con un apego inseguro, desorientado. desorientado, sí. En la práctica, no digo que no, que en Minnesota en el año 64 no hubiera un caso, que seguramente lo hubiera, ¿no? Sí, pero eso es posible, pero es poco probable, ¿no? Claro. Entonces, al final, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Y es que es así, ¿no? Es decir, apegos seguros se juntan entre ellos y los inseguros se juntan entre ellos, ¿no? Aunque hay distintos tipos de inseguro. Pero eso es un cauce. Ahora bien, afortunadamente, como tú bien decías, no estamos condenados. Sí que estamos predispuestos, porque es lo que yo he recibido, es decir, ¿y usted está predispuesto a hablar el castellano? Pues sí, porque mi madre y mi padre hablan castellano, con lo cual lo lógico y normal es que yo aprenda a desarrollar el castellano, ¿no? Bueno, y así podríamos hablar con cualquier tipo de habilidad socioemocional, pues de padres empáticos, hijos empáticos, de padres educados, hijos educados, de padres mal educados y poco empáticos, pues, en fin. Claro, tú señalas antes, disculpa que te interrumpa, Sí. tú señalas en tu libro un ejemplo sobre, por ejemplo, si el padre, cosa que me encantó, ¿no? Si el padre sabe cocinar, pues el hijo aprenderá a cocinar, ¿no? ¿no? Porque estamos hablando de la experiencia, Claro. ¿no? Más de lo que digo, sino de la experiencia. Y Claro. la madre, ¿no? Si hace otro tipo de cosas, también es lo que veo, lo que tú decías, ¿no? Es Lo lo que que veo. Es lo que veo. Sí, sí, sí. Esto lo decía ya la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Sí. No os preocupéis de lo que les digáis a vuestros hijos, preocupaos de lo que hacéis. De lo que Y yo hace. añado, o lo que no hacéis, ¿no? Es decir, tan importante es lo que hago como lo que no hago. Que mis hijos me vean cocinar, que mis hijos me vean limpiar y que mis hijos me vean esforzarme en la vida. Pero también es importante que a lo mejor mis hijos no me ven que yo sea empático. Bueno, pues eso también tiene su repercusión, ¿no? Entonces yo Claro. puedo tener un cauce, ¿no? Que esto al final es una probabilidad, pero los cauces siempre se pueden reconducir. Es decir, hay muchos árboles que desgraciadamente empiezan muy torcidos, pero se les puede reconducir, se les puede Claro. ¿no? Y eso es la magia, ¿no? De la vida y la magia de la psicoterapia, que siempre estamos a tiempo de poder enderezar los árboles que en su comienzo van torcidos. Cuanto antes, Melida, como sabes, Mejor. mejor, claro. Mejor. Pero Claro. siempre estamos a tiempo, ¿no? De reconducir y el cerebro siempre está preparado para ubicarse sobre unas vías sanas, siempre. Otra cosa es que la locomotora, que está insana, que está en un contexto muy, bueno, pues muy negativo, donde muy perverso, donde no hay cariño, donde no hay amor, pues a lo mejor esa locomotora no tiene la fuerza por sí misma, por sí sola, de colocarse sobre unas vías sanas que ni siquiera las está viendo y no la ve por ningún sitio, porque todo Claro. dentro, ¿no? Pero basta con que haya una persona, para que nos pueda guiar, ¿no? De ahí la importancia de mirar incondicionalmente a nuestros niños, ¿no? Ahí me recuerda la palabra reparentalización, ¿no? De alguna Claro, manera. claro. Sí. Esto es fundamental, las segundas oportunidades. Y por eso siempre que hablo de segunda oportunidad, siempre menciono a mis queridos y admirados maestros y profesores, ¿no? Que son los que se encargan o son los que cuando yo metafóricamente como niño llamo a la puerta de mamá y mamá no está, llamo a papá y papá tampoco está, pues habitualmente quien me suele quedar, a veces es un tío, es una tía, es un abuelo, ¿no? Sí. Pero habitualmente el que tiene, claro, porque una cosa que no hemos comentado que es importante también del apego es que es un vínculo estable a lo largo del tiempo. O sea, el apego no es una cosa que, no, estuve una semana en Dublín con una familia muy acogedora y desarrollé un apego fantástico y desde... No. O sea, puedo sentir cariño, puedo sentir... Sí. estar muy agradecido y muchas cosas, ¿no? Pero el apego requiere tiempo, el apego requiere roce. La mamá, cuando acaba de nacer su chiquitín, se sentirá muy alegre, se sentirá muy orgullosa, se sentirá también muy dolorida y se le caerán muchos mitos y muchas expectativas. Sí, fenomenal. Pero el apego no es que en el momento en el que nace el chiquitín ya se ha pegado a mí
como si fuese claro. una cosa de un imán, ¿no? No, no, no. Se construye. El apego se construye. Y de hecho los estudios, Melida, como bien sabes, llegan a la conclusión Sí, de que el apego llega a su punto álgido en torno a los 7, 8 meses. Es decir, que no, el apego llega a su punto álgido en nada más nacer o a las 24 horas de haber nacido. No, Olga, es que tardamos más de medio año medio año. digamos, en cuajar esto del apego. Exacto. Entonces, como te decía, eh, cuando hablamos de profesores, a mí me gusta quitarme el sombrero delante de ellos porque hacen una labor fantástica y tienen una relación en el día a día con sus chiquitines o no tan chiquitines. Porque ojo también a los profesores de secundaria, a los profesores de bachillerato, de FP y también del ámbito universitario, ¿no? Que tiene un Porque, gran reto, sí, sí, sí. claro, y es que seguimos siendo guías, aparte de explicar lo que tengamos que explicar académicamente hablando, seguimos siendo guías y seguimos siendo modelos, ¿no? Entonces, cuando mamá y papá no han podido atender, no es que no hayan querido, porque no es cuestión de querer, vuelvo a repetir, es cuestión de poder. Si no tienen De los poder. miembros, no pueden hacer gestos. Entonces, si mamá y papá no han podido, no nos queda otra que encomendarnos a los profes, que son los que tienen más relación, que son los que tienen la mayor probabilidad, ¿no?, de, si ellos tienen un apego seguro, poder engancharse, ¿no? Al final el apego no es que yo sea muy pro nuevas tecnologías, ¿no? Pero bueno, vamos a utilizar una metáfora, ¿no? Y es como engancharme a la wifi, ¿no? Exacto. Entonces, claro, el niño está lanzando su señal, ¿no? Vamos a ver quién la capta. Mamá no la capta, papá no la capta, el tío tampoco la capta, la abuela tampoco, y entonces llega un momento en que la profesora hace y le capta la señal. Exacto. Y conectan vía wifi. Y a partir de ahí le empieza a mirar incondicionalmente, empieza a entender, no prejuzga su conducta. Joder, es que me está boicoteando la clase. Pues fíjate que los que boicotean las clases son los que más cariño, los que más amor y los necesitan. Que más... Claro, que esto es así, ¿no? Es decir, este es el efecto de la punta del iceberg. Del ¿no? iceberg. Que solamente nos quedamos en la sociedad en la que vivimos en lo importante para nosotros, que es ese 5% que se ve, que es que se porta mal, que es que me rompe la clase, que es que todas las tardes en casa cuando hay que ir a la cena esto es una batalla campal. Y nos quedamos solamente en la conducta, pero es que la conducta viene de algo. Claro, es la información, es ese termómetro, ¿no? Que te dice... Claro. La conducta es el SOS, es lo que dice que algo está pasando y a veces pues no sabemos qué es lo que hay, claro, porque es que el 95% del iceberg no se ve. Hay que ponerse el neopreno, hay que bajar, hay que sumergirse y hay que, vamos a ver qué ocurre en ese 95%. Que no digo que el pico no sea iceberg, claro que sí iceberg, pero supone un 5%. Supone un 5%. Claro. Y una cosa importante que me gustaría, porque es que este libro, mira cómo lo tengo yo, y si lo ves por dentro te daría un susto de cómo lo tengo remarcado y tal, ¿no? Pero eso es lo mejor que se puede hacer. Yo también hago lo mismo con los libros. O sea, hay que leerlos, hay que releerlos, hay que apuntar, hay que meter posis, hay que hacer esquemas. Claro, los libros tienen que estar bien trabajados. Bien trabajados, sí. Una de las cosas, porque muchas veces nos preguntan, a ver, ok, ya me has definido el apego, pero quiero saber cuáles son esos tipos de apego. Y tú tienes una manera muy gráfica de hacerlo, tienes varias cosas y una de ellas es utilizando las figuras geométricas. A lo mejor algunas personas que quizás han preguntado qué es apego seguro, qué es apego no desorganizado, sí. A lo mejor puedes hacer como alguna visión rápida. Vamos a explicarlo brevemente. Bueno, he de decir que yo en este punto no soy nada original porque esta manera de explicarlo con figuras geométricas se lo debo a mi queridísima Begoña Aznárez, ¿no? Que es una de mis maestras. Yo lo que sí que hice, el libro que has enseñado es el de Educación Emocional y Apego, que es del 2018, y recientemente publiqué Educar en el Vínculo, ¿no? Que está por plataforma. Y en Educar en el... veo que los y tengo también. Tú tienes como 7. Justo. No tengo 7, porque el último sé que es La mirada de José Luis. Sí. Y sé que estás trabajando en otro también, ¿no? Estamos trabajando en otro, sí. Vale, ya será el 8º. Bueno, te decía que en el último libro donde hablo de apego, que es en el de Educar en el Vínculo, ¿no? Editado por plataforma, ahí lo que hago es coger el esquema de las figuras geométricas que tú me decías para explicar los apegos y lo paso a frutas, ¿no? Entonces, si me permites... Claro. Sí, las naranjas, ¿no? Sí, eso es. Entonces, bueno, hemos dicho antes, Melida, que esto es importante, que el apego es una manera vertical en la cual nos relacionamos, donde el de arriba, el fuerte de la relación, mamá, papá, profesor,
docente, ¿vale? Lo que tiene que hacer es estar al servicio de las necesidades que tienen los débiles, ¿no? Los cachorrines, ¿no? Los cachorrines también me refiero a los adolescentes, que los Claro, adolescentes, por muy grandes que los veamos, siguen siendo cachorrines en muchos aspectos, ¿no? Entonces, nuestra tarea como fuertes de la relación consiste en cubrir, en atender las necesidades del de abajo. Y el de abajo lo que tiene que hacer no es cubrir las nuestras, sino tiene que recibir esa, claro. esa cobertura, ¿no? O sea, tenemos que cubrir esas necesidades, ¿no? Vale. Entonces, existen 4 tipos de apego, ¿no? Solamente uno de ellos es apego seguro. Y este apego seguro supone más o menos un 60% de la población, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre en el apego seguro? En el apego seguro, y esto aquí hace falta activar zonas metafóricas o así más abstractas de nuestro cerebro. En el apego seguro lo que ocurre es que cuando el niño tiene una necesidad, no digo un lujo, no digo un capricho, algo que le apetezca, Sí, no es que le apetezca, es que necesita de algo, ¿vale? Cuando el niño tiene una necesidad, que vamos a simbolizarla como naranja, ¿vale? Si mamá y papá le dan una naranja, que es lo que está pidiendo, es decir, le da la misma fruta y se la da, que esto también es muy importante, en las mismas dimensiones o las mismas proporciones, bien, éxito. Si esta es mi manera habitual de relacionarme, cada vez que mi hijo pide naranjas, yo le doy naranjas, cada vez que pide kiwis, le doy kiwis y cada vez que pide piñas, le doy piñas, vamos bien, Mélida. Porque esto quiere decir que yo soy una persona sensible, yo adulto soy una persona sensible, yo capto vía wifi, ¿vale? Nos hablamos de vía wifi, yo capto nos con tu conectamos. necesidad, eso es, conecto contigo, no conecto conmigo. No Exacto, te voy con a la dar necesidad del niño. claro, eso es. Si tú necesitas una naranja, yo no soy nadie, por muy padre o por muy madre o por muy psicoterapeuta excelente que sea, para decirte, no, Melida, no. Escúchame, tú naranja no necesitas, tú lo que necesitas es este kiwi. Tómate este kiwi. No, no, no. Aquí lo importante es que estemos al servicio del niño. Yo sé que a veces esto chirría, pero cuando yo voy a un restaurante, como cliente, el camarero está a mi servicio. Y eso es lo importante. Si el camarero me sirve un plato de sopa y le digo, por favor, ¿me puede calentar más la sopa? El criterio, la opinión del camarero de yo es que creo que está ya suficientemente caliente, ¿no? No entra en juego. Es Claro. decir, te estoy diciendo que para mí está fría. O te estoy diciendo que para mí no está suficientemente caliente. Por favor, cógelo, llévalo, caliéntalo y tráemelo más caliente aún. Ya, pero es que no lo entiendo. Bueno, lo tienes que entender. O sea, es decir, tienes que cubrir la necesidad que yo tengo. Y es que a mí la sopa me gusta hirviendo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, en el apego seguro lo que ocurre es que los niños necesitan una fruta concreta, mamá y papá le dan esa fruta concreta. No le dan más de esa fruta, tampoco le dan menos. Y se la dan en la misma proporción. Una naranja, una naranja. Claro. No es una naranja muy grande, ni pequeña. Es una naranja de la misma proporción. Bien. Eso prolongado en el tiempo, Mérida, supone apego seguro. Porque mamá y papá sintonizan, conectan y son responsivos. Ahora bien, nos vamos a los apegos inseguros. Vamos a suponer otro niño que sigue necesitando, o un niño que necesita una naranja, ¿vale? Y mamá y papá lo que hacen es que le dan una mandarina. Y alguien puede estar pensando, bueno, hombre, tampoco Qué te exagerado, ¿no? selecto, no es tan selecto, vamos a ver. Sí, sí. Naranja, mandarina, más o menos, venga, hombre, tampoco seas tan estricto. No, 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 es que necesita una naranja. Y voy a repetir, que no es un capricho, no es que digas, no, mi hijo me pidió una piruleta, hombre, le di un chupachus. Bueno, pues venga, va, vale, lo compramos, venga, estupendo. No, 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 es que necesita una naranja. Vale, entonces si usted lo que está haciendo es que cada vez que su hijo necesita naranjas le está dando mandarinas, hombre, sí, pero no. Es que no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué decidí poner una mandarina y no puse algo que fuera completamente diferente a una naranja? ¿Por qué no puse, yo qué sé, una piña? ¿O por qué no puse un plátano? ¿No? Que es físicamente evidente que no tiene nada que ver. Nada que ver. Claro, porque en este tipo de apego, que ya sabemos que estamos en los apegos inseguros, en este tipo de apego que es el evitativo, se nos cuela muy fácilmente, es muy escurridizo, ¿no? Porque al final mamá y papá en este tipo de apego, cuando reciben la necesidad que tiene el niño, lo que hacen es que de una manera más tajante, o hasta incluso en algún punto puede llegar a ser cariñoso, dar una respuesta
donde le están dando la clave al niño de lo que tiene que hacer para que mamá y papá estén contentos. Claro. No para entender su necesidad, ¿no? Entonces, el niño, en el ejemplo del niño que viene nervioso del cole porque le han puesto un examen y mamá y papá le dicen, Ana, Ana, se lo pone con mucho cariño, Ana, Ana, cariño, no te preocupes. Mira, la mejor solución para quitarte esos nervios es ponerte a estudiar. Venga, y hasta incluso mamá y papá le pueden decir, venga, nos sentamos contigo a estudiar. Le están dando una mandarina. ¿Por qué? Porque nadie ha atendido su miedo. O sea, nadie le ha mirado a los ojos, Mélida, y le han dicho, a ver, cariño, lo primero de todo, lo que te pasa es que tienes mucho miedo. ¿Y sabes por qué tienes miedo? Primero, se llama miedo, ¿vale? Te lo etiqueto. En tercer lugar, es normal, cariño, porque mañana vas a hacer un examen. Y un examen es un momento en el cual te van a evaluar. Y cualquier persona, a cualquiera de nosotros, cuando nos evalúan, nos sentimos mal, sentimos mucho miedo. Es normal, el corazón te late muy deprisa, te puedes sudar las manos, puedes pensar que no tienes ni idea, te puedes quedar en blanco. Es normal. A papá le pasa, a mamá le pasa. Eso es hacerme cargo de que necesitas una naranja. En cambio, como yo te doy una mandarina, lo que te estoy diciendo es, no pasa nada. Esto es muy de nuestra sociedad, ¿no? Sí, total. Mira un pajarito, mira, qué bonito el pajarito. No hablamos de pajaritos. Dejar que los niños conecten con sus emociones. Dejar que los niños conecten con sus emociones. Y cuando estén tristes, dejarles que lloren. Dejarles que conecten con su tristeza. Dejarles que sufran. Y ojo, una cosa muy importante, porque a veces decir conectar con la necesidad del niño no se trata de conectar, como tú bien dijiste al principio, de caprichos. Hay que diferenciar una necesidad y un capricho. Claro. Porque, a ver, y ahí estamos nosotros los padres para, ¿no?, regular, autorregular. Y una de las cosas que tú hablabas en una de las charlas que te he visto, hablabas sobre la heterorregulación, ¿no? Que no me salía, se me enredaba la lengua. Y yo creo que es muy importante esto, ¿no? Claro, sí, es fundamental. Para hacer esa conexión wifi que tú dices, claro. Yo debo identificar y tener claro que lo que me está demandando el niño es una necesidad y no un capricho. Claro, es importante, como bien dices, Mélida, que diferenciemos entre necesidades y caprichos. Y desgraciadamente, a veces las necesidades les ponemos la etiqueta de capricho, ¿vale? Anda, deja llorar que tampoco es para tanto. Eso exacto. Es una necesidad. La necesidad es que tú le regules, que tú le calmes, que tú le etiquetes y que tú estés ahí con él y le permitas la emoción. Claro. No es un capricho, es una necesidad. Y aún así yo lo etiqueto como necesidad. Perdona, como capricho. Esto, con el paso del tiempo, si mi modus operandi, Mélida, es lo que voy a conseguir es que el día de mañana mi hijo no llore. Y lo que voy a conseguir es que el día de mañana mi hijo sea como decía Goleman, un analfabeto emocional. Y lo que voy a conseguir es que esté desconectado emocionalmente, como tenemos un gran porcentaje de la población que está desconectado emocionalmente. Totalmente. Desconectados emocionalmente, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que diferenciemos entre lo que necesitan y lo que son lujos. Ahora, los lujos son legítimos. Claro, también, pero en su justa medida, ¿no? O sea, claro. Pero ya está, yo luego, nosotros como adultos decidiremos lo que se puede y lo que no se puede, pero es legítimo. Es decir, que mi hijo puede pedir un piso en Nueva York, sí, tú por pedir puedes pedir lo que quieras. Claro. Bueno, si es posible o no es posible. Ahora, que tu supervivencia está en juego por el hecho de tener un piso en Nueva York o en Hyde Park, no, la verdad que no, claro, que no está en juego, ¿no? Entonces, en el apego evitativo, lo que ocurre es que mamá y papá le dan una mandarina porque no conectan con la emoción, por eso se llama evitativo, porque evitan el mundo y el canal emocional, ¿no? Y entonces, pero es una mandarina porque le dan la clave de si estudias, mamá y papá vamos a estar muy contentos contigo, vamos a estar muy orgullosos. Por eso vamos a decir que son papás muy de cerebro superior, ¿no? Son papás de hemisferio izquierdo, ¿no? De esta sociedad de la que hablamos antes. Totalmente. ¿no? Vale, luego nos vamos al segundo tipo de apego inseguro, que es el ansioso ambivalente, que es justo el contrario que el evitativo, ¿no? Si en el evitativo hay mucha razón y hay poca emoción, en el ansioso ambivalente ocurre todo lo contrario. Todo lo contrario, hay demasiada emoción y muy poquita razón. Entonces, al evitativo hay que darle mucho cariño, hay que darle mucho amor y hay que darle mucha emoción. Y el ansioso ambivalente hay que meterle un poquito de tabla Excel, ¿no? Hay que meterle un poquito de organización, ¿no? Exacto.
Entonces, siguiendo el esquema que veíamos antes, el niño ansioso ambivalente que precisa, ¿no? Una naranja, lo que ocurre es que mamá y papá aparecen con un naranjo entero, ¿no? Bueno, pues me estás agobiando porque yo en realidad necesito una naranja, ¿no? No, ¿qué hago yo con un naranjo entero? No, por si acaso, ¿no? No vaya a ser que dentro de unos minutos pues, quieras otra naranja. Necesito una, ¿no? Y luego en el último tipo de apego, que es mucho más complejo y mucho más delicado, que es en un 5% de la población, es el apego desorganizado, eso es. Y ahí nos encontramos con papás con graves dificultades, ¿no? Graves, ¿no? Trastornos, ¿no? Hablamos ya de papás con trastorno bipolar, hablamos con papás de depresiones, esquizofrenias, trastornos de la personalidad, papás que han sido abusados y por tanto abusan, con negligencia, hablamos de situaciones que son muy, muy, muy delicadas, ¿no? Donde no hay ni emoción ni razón, donde hay mucha negligencia y donde los niños sobreviven. Totalmente. Este sería un poquito el esquema de los distintos Sí, tipos. hay un doctor, un querido amigo mío, psiquiatra venezolano, que también ha sido docente de una amplísima experiencia, y justamente cuando estabas hablando de esto de diferenciar, decía, se puede pedir atención y no objetos, ¿no? Le mando un saludo desde aquí. A ver, una de las, porque estaba siguiendo aquí un pequeño guión, ¿no? Para no perderme. Y claro, mientras estás hablando me vienen un montón de cosas a la cabeza. Ahora, cuando nosotros tenemos esto, porque nos queda poquito tiempo y me gustaría tocar 3 pinceladas de algunas cosas que son muy interesantes. Ajá. Una de poner límites, por ejemplo. A la hora de poner límites. Sé que estamos pasando de una cosa a otra, Sí. pero que son tips que pueden ser necesarios, ¿no? Mano de hierro con guantes de seda. Yo recuerdo esta frase muchísimo de mi madre. Yo tengo a mi madre incorporada en ese sentido. No hay que tener mano de hierro con guantes de seda. Y me hiciste acordar de ella con esto. ¿Cómo se traduce esto? A ver, mano de hierro en guante de seda es lo que Daniel Siegel le explica cómo conectar y redirigir, ¿no? Es decir, por ejemplo, los papás y las mamás con apego evitativo son muy de mano de hierro, punto. Punto. ¿No? Las mamás y los papás con apego ansioso ambivalente son muy de guante de seda, punto. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio está en coger lo que hace muy bien el evitativo, que es la razón, eso sí, reducir un poquito la intensidad de la razón, en coger lo que hace muy bien el ansioso ambivalente, que es la emoción, y reducirlo también un poquito, ¿vale? Es decir, ponerlo en equilibrio, y con eso llegaríamos más o menos al apego seguro. Y como decía Mary Ainsworth, el apego seguro es el correcto equilibrio entre vinculación y autonomía, que en definitiva es de lo que estamos hablando, aunque hasta el momento no hayamos hablado de esos dos elementos, ¿no? Entonces, mano de hierro, guante de seda implica que mamá y papá están aquí arriba. No, tú no eres el jefe de la tribu, tú no eres el que decides. Por supuesto que te vamos a pedir opinión y por supuesto que te vamos a tener en cuenta, pero eres un niño. Y los niños pueden decidir cosas que son, bueno, pues poco importantes. Es decir, tú no vas a decidir a qué colegio vas a ir y tú no vas a... Se le puede pedir opinión y se puede tener en cuenta, pero claro, esto tiene que tener un criterio adulto, ¿no? Por supuesto que en igualdad de circunstancias, pues oye, si el niño prefiere ir a este colegio más que a este y a nosotros nos parece, vale, estupendo. Pero quiero decir que el niño no se puede convertir en un tirano y en alguien que vaya eligiendo absolutamente todo. Lo cual no quiere decir que no se le pueda dar a elegir absolutamente nada, ¿no? Es un equilibrio, ¿no? Equilibrio. Eso es. Entonces, mano de hierro, guante de seda implica que yo, como fuerte de la relación, me toque encargar de estructurar la educación de mis hijos, me toque encargar de estructurar las normas que hay en casa, los criterios educativos, lo que me parece bien, lo que me parece mal, qué es para nosotros como pareja importante, qué no es tan importante, qué no se puede tolerar, qué se puede tolerar. Claro, que no es negociable, claro, es decir, ¿no? Claro. Sí. Ahí entra un poco que sobre todo cuando hay conductas, ¿no? En los niños como muy disruptivas, esas conductas que suelen no gustarnos. Sí. Entonces, tenemos que pensar, hay un modelo que tú utilizas que es el ECHA, ¿no? Que hay que pensar en...
Sí, a ver, el modelo ECHA es algo muy básico, ¿no? Es algo digamos, de cerebro inferior, ¿no? De sótano, ¿no? Exacto, Entonces, el ECHA tiene que ver con necesidades básicas, ¿no? básicas. Entonces, sí, antes de plantearnos bueno, pues a veces que nos vamos, ¿no? A desarrollar a lo mejor ideas o pensamientos de los niños que no están tan en el ápico, ¿no? No están en los lujos, Totalmente. están en necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues tendrán que ver sobre todo con aspectos, ya te digo, de cerebros más calientes, ¿no? Bueno, pues desde que estén aislados, ¿no? Porque el aislamiento tiene que ver con que todos tenemos una necesidad básica, ¿no? De contenido emocional y social, que es la necesidad de estar integrados en un grupo, estar integrados en una familia. Entonces, tiene que ver con que a veces somos disruptivos, o los niños son disruptivos, los adolescentes son disruptivos porque están aislados, porque están Bien. solos, necesitan ser integrados y nadie les integra. A veces tiene que ver con algo tan sencillo como es la alimentación. A veces tiene que ver con algo tan sencillo como es que están cansados. Cansados. Ujú. Claro, claro, es decir, y a veces estamos en el supermercado un viernes a las 8 de la noche y nos monta un pollo terrorífico y entonces empezamos a pensar que fíjate qué mala baba tienes, que tu madre después de estar toda la semana trabajando y ahora viene a hacer el esfuerzo aquí el supermercado y encima tú vienes y me boicoteas. Bueno, pues le pasa algo tan sencillo como que está cansado, ya está, que lleva toda la Total. semana al colegio, está cansado, no es el entorno más idóneo para un niño y menos un viernes a las 8 de la noche, ¿no? Entonces está cansado y necesita descansar, necesita dormir, ¿no? Y en otras ocasiones es algo relacionado con una emoción básica, ¿no? Como puede ser el enfado, la rabia, a veces es la tristeza. ¿Y qué le pasa? ¿Por qué está triste? Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues venga, vamos a ponerle un vídeo para que se le pase la tristeza. No, los vídeos no hacen que se te pase la tristeza. No. Ni los vídeos, ni las películas, ni Eso es las... distraer en todo caso. Eso es distraer, que está bien, ¿no? Y que en ocasiones pues todos utilizamos la distracción, pero debemos tener mucho cuidado con la distracción porque vivimos en una dinámica y en un contexto, Melida, donde es muy frecuente caer en el error de constantemente llevarle la atención al niño a otro lado. En el momento A en que el otro niño está lado. caído y se ha asustado, o está triste, o está preocupado, es momento de que, aunque suene muy masoca, es momento de que tú le conectes con su necesidad y le digas, Claro. estás triste, ¿verdad? Porque tu amigo hoy no ha venido al parque contigo. Te duele, ¿verdad? Porque te has caído y te has dado un golpe muy fuerte aquí. Claro, normal, Claro. asustado. Es decir, eso es el proceso de la mentalización, que es Exacto. ¿no? Que ahí es donde estás hablando del otro, que es el cepa, ¿no? De alguna manera. Claro, Eh, claro, eso es. Claro, eso dar una narrativa justamente, ¿no? A las sensaciones, las emociones, es. los pensamientos y las acciones de esto, ¿no? Es darle una narrativa, darle una coherencia que le ayudes al niño a poder integrar lo que está Y- ocurriendo, porque el niño no entiende absolutamente nada. Y nosotros pensamos que entienden absolutamente todo, que es que son muy Exacto. listos, ¿no? Y claro que son muy listos, pero que yo sea muy listo no quiere decir que vaya a entender todo, me lo tienes que explicar, me tienes que decodificar lo que ocurre en mi cuerpo y lo que ocurre en el medio donde yo me desarrollo. Y hay una cosa, porque ya nos queda nada de tiempo, y es cómo trabajar la culpa con los padres, ¿no? Porque, por ejemplo, he visto en las preguntas que han ido pasando, lamento que no puedo hacerlas, ¿no? Todas, hay a veces la culpabilización de los padres, no lo he hecho bien, ¿qué puedo hacer? ¿Es recuperable? ¿No es recuperable? Lo del apego, Uh -huh. por ejemplo, ¿no? O si, por ejemplo, hay apego sí o sí, o si es una madre si no eres la madre biológica, por ejemplo, ¿qué pasa? Este Claro. tipo de cosas que siempre estar ahí, ¿no? Vale. Bueno, la verdad que las preguntas son muy interesantes, no sé si me va a dar tiempo a Sí, contestar. sí, 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 es que tenemos 5 minutos. Vale, venga, voy a intentarlo. Culpa. La culpa no es una emoción, la culpa es un sentimiento, ¿vale? Y Exacto. como explico en los libros, el sentimiento es algo que solamente tenemos los Homo sapiens sapiens, ¿no? Solamente los tenemos nosotros porque implica, si queremos hacer una fórmula matemática, Melida, de lo que es un sentimiento, sería emoción más un pensamiento. Es decir, que implica lo que es el sótano, ¿vale? La emoción que se da en el sótano y luego algo que es más del ático, que es el pensamiento, ¿no? Uh -huh. Todos los padres, todas las madres, todos los profesores nos sentimos culpables y eso es normal y por supuesto que es legítimo, ¿no?
Claro, pero para poder cambiar ese sentimiento es muy importante que cambiemos el pensamiento, ¿no? Ahora hablamos antes de que el sentimiento es emoción más pensamiento, vamos a ir a por el pensamiento. Y el pensamiento, cuando hablamos del sentimiento de culpa, tiene que ver en muchas de las ocasiones con con expectativas que nos ponemos, que son, bueno, pues querer ganar metafóricamente en los 100 metros lisos a Usain Bolt. Totalmente. Pues mira, no es posible. No. Es que tenía que haber hecho, entonces nos fustigamos, nos culpabilizamos y entonces nos sentimos fatal porque ponemos tan alto el listón, ¿no? El listón, sí, por donde tenemos que rendir, que es imposible. En algún momento vamos a sentir culpables. Vuelvo a repetir que es legítimo y que todos nos sentimos culpables. Pero hagamos un esfuerzo, pues ¿cómo podemos evitarlo, no? Hagamos un esfuerzo por ponernos objetivos, ponernos vallas que podamos saltar. Y lo que pasa es que tenemos muchas veces como pensamientos, Mélida, el hecho de que seamos padres perfectos y que lleguemos a todo. Y es que aparte de padres, somos maridos, somos trabajadores, somos hijos, somos hermanos, somos hermanas, somos amigos, somos vecinos. Todo. Y incluso hay gente que tiene tiempo para ser amante, ¿no? Múltiples roles, sí. Claro. Entonces tenemos múltiples roles, pero no es posible. Entonces, ajustemos, seamos conscientes y ajustemos la expectativa, que tiene que ver con el pensamiento, que es inconsciente, pero hay que trabajarlo, ¿vale? Sí. Y en segundo lugar, preguntabas en el caso de los padres adoptivos, que si hay apego. Apego hay siempre. Era lo que habías dicho antes. Siempre. De hecho, sin apego morimos. Claro. ¿Por qué? Porque nazco con tal vulnerabilidad, con tal dependencia, que si no hay alguien que se encargue de absolutamente todo, menos de hacer respirar, que eso lo tengo ya instintivamente instaurado, sí. El resto necesito que me lo hagan absolutamente todo. Sí. Que me den de comer, que me den de beber, que me protejan del frío, que me quiten ropita cuando hace mucho calor, que me cambien la caca, que me lleven al médico. Claro. Que me tranquilicen, me abracen y me acunen cuando siento miedo. Es decir, y eso implica un apego. Y voy a poner un ejemplo que sé que es dramático y sé que es duro, ¿no? Pero hasta incluso los niños que han vivido situaciones de negligencia y los niños que viven situaciones de maltrato y de abuso tienen un apego, están apegados claro. a su maltratador, a su violador, a su... Totalmente. Claro. Era lo que decías antes, o sea, si la figura, por ejemplo, de los cuidadores principales no están disponibles, siempre se va a buscar como una figura de referencia, ¿no? Que sirve como, ¿no? Claro. Como de apoyo. Claro, que digamos, que hablemos de apego, Mélida, no quiere decir que yo esté sanamente apegado. No. Claro. El niño que es maltratado, que es violado por alguno de sus familiares, del padre, de la madre, de quien sea, tiene un vínculo de apego. Sí. Es un vínculo de apego, desde luego, y seguro, por supuesto, pero ese es el vínculo, esa es la relación que tiene con él. ¿Y cómo se relaciona usted con su hijo? De esta manera. Claro. Claro. ¿No? Claro. Pero no existe la posibilidad de que no haya apego, no existe la posibilidad de que no haya vínculo, sin eso morimos. Es imposible, claro. Es imposible. Claro. Cuando escuchamos, no, es que esta niña no tiene apego, sí que tiene apego. Otra cosa es que sea muy distante, sea muy evitativa, vale, bien, pero tiene apego. La manera de relacionarse es evitando. Sí. Rafa, de verdad ha sido todo un placer hablar contigo. Gracias por darme la oportunidad de tenerte en esta pequeña ventanita en donde nos han visto casi 80 personas. Genial. Espero que haya sido un granito, ¿no? Una semillita en la que podamos, que se vaya nutriendo, que se vaya regando para encontrar de alguna manera eso que nosotros tanto deseamos y que de nuestras parcelitas vamos haciendo para que sea un futuro mejor emocionalmente hablando, ¿no? Poquito a poco. Sí. Gracias por invitarme, Melissa, y nada, te mando un beso muy, muy fuerte y nos vemos. Muchas gracias. Espero que estés disponible en alguna otra ocasión. Seguro. Cuídate. Igualmente, chao. Chao.